Voté por Leopoldo López, mi esposo, que está preso injustamente y que lo vamos a liberar con nuestro voto. Una ley de amnistía. Esta sería la primera acción de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela tras asumir el próximo 5 de enero. Un proyecto que permita la liberación de los presos políticos del régimen chavista y quienes se encuentran tras las rejas simplemente por manifestarse contra las políticas oficialistas que creen son las causantes de la crisis económica y social en la que se encuentra sumido Venezuela. La oposición se dice ganadora de 112 curules en el Parlamento, aunque hasta el momento el Consejo Nacional Electoral le adjudica 106 aún con 6 diputados por definirse. Con la mayoría calificada, la opositora Mesa de la Unidad Democrática podría tener un amplio margen de acción para tomar decisiones, entre ellas sacar de la cárcel a los disidentes. ¡Está prohibido perder! Lo que se prohibió con palabras se hizo con votos. La oposición obtuvo un triunfo por amplio margen y por primera vez desde su creación en el año 2000 dominará la unicameral Asamblea Nacional de Venezuela. Los dilatados resultados oficiales mostraron números que al pasar las horas aumentaban. La oposición se adjudicó la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Son muchas las atribuciones de la ahora aplanadora política que adversa el régimen. Su primer objetivo estuvo claro. 5 de enero de 2016. Se instala la nueva Asamblea Nacional. Primera decisión de la nueva Asamblea Nacional, la directiva. Una nueva directiva. Y esa Asamblea Nacional, en sesión permanente, despachar en cuestión de horas una ley para la amnistía y la libertad de los presos políticos. Y según los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, sigue inamovible. Y yo exhorto a Nicolás Maduro que se ponga a la orden de la nueva Asamblea Nacional. Eso es lo que debe hacer una persona en su posición. ¿Qué debería hacer el gobierno? Como un gesto, libere a los presos políticos. La liberación de los presos políticos ha sido un clamor, una idea, una esperanza y ahora podría convertirse en realidad. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! No han sido pocas las amenazas y la prepotencia con la que Nicolás Maduro, ahora derrotado heredero de la llamada Revolución Bolivariana, se ha referido a quienes por su decisión permanecen tras las rejas simplemente por disentir. A los Estados Unidos está enloquecido porque el monstruo de Ramo Verde está preso y va a seguir preso, bien preso que está. Incluso ha ido más allá de lo que su antecesor y a quien denomina su padre político Hugo Chávez llegó en esa persecución a quienes se manifiestan en contra del proyecto político que se instauró en Venezuela tras las elecciones de un domingo 6 de diciembre en el año 1998. Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, Manuel Rosales, decenas de estudiantes detenidos por protestar, entre otros, engrosan una lista de quienes podrían ver la luz del sol en las calles en una Venezuela a la que con el triunfo de otro domingo 6 de diciembre en 2015 le tatuó una palabra. ¡Libertad! Bueno, esa es la palabra que se ha escuchado con mucha fuerza durante estas horas posteriores a conocerse la ganancia de la oposición con mayoría en la nueva Asamblea en Venezuela. Vamos a hacer contacto en Caracas. Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, nos acompaña a esta hora aquí en la mañana de NTN 24 para despejarnos un poco la duda de esta ley de amnistía. Abogado, un buen día. ¿Cómo se podría dar esta figura y en cuánto tiempo? Sí, muy buenos días. Bueno, la verdad es que la oposición ha sacado una mayoría abrumadora en la Asamblea, incluso es una mayoría calificada de más de 2/3, lo que le permitiría dictar leyes orgánicas y dar o retirar leyes habilitantes para que el presidente legisle, de modo que la oposición se constituye en una mayoría que le permite promulgar cualquier tipo de instrumento legal. Para ello basta pasar el procedimiento de formación de la ley, que es la presentación de un proyecto, su discusión general en una primera ronda en la plenaria de la Asamblea y luego una discusión artículo por artículo para al final ser promulgada una vez que el presidente le ponga el ejecútese. Evidentemente el presidente pudiera dar un veto, pero ese veto pudiera ser acogido o no por la Asamblea y en todo caso el único recurso que quedaría para frenar una ley de amnistía sería algún vicio de inconstitucionalidad que detecte la Sala Constitucional. Pero eso es muy difícil que ocurra por dos cosas. Primero, porque jurídicamente no hay tal vicio. Bajo la presidencia de Hugo Chávez ya se dictó una ley de amnistía para quienes estuvieron en el año 2002 en el proceso que vivió Venezuela de ruptura constitucional.
y sería básicamente una ley parecida, una ley de reconciliación nacional y amnistía, por lo que no habría ningún vicio de inconstitucionalidad. Y la segunda razón es porque con una mayoría tan importante en la Asamblea, parar una iniciativa legislativa es absolutamente inviable desde el punto de vista político. Señor Rafali, el presidente Maduro tiene facultades especiales extraordinarias que la Asamblea saliente le ha otorgado y tiene todavía tiempo de oponerse precisamente a la liberación de los presos políticos. ¿Qué puede hacer la nueva Asamblea Nacional ante esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que la ley habilitante que tiene el presidente culmina el 31 de diciembre y además es una ley que tiene por propósito legislar en una serie de materias, dentro de las cuales no está considerado el tema de los presos políticos. Además, él tiene un poder para legislar, no para evitar leyes. El poder para evitar leyes o vetarlas viene de la Constitución y lo puede utilizar por una sola vez, es decir, hacer recomendaciones o sugerencias a la Asamblea. De tal modo que yo veo muy difícil, y más con la oposición teniendo una mayoría calificada, que el presidente de la República pueda utilizar esta ley habilitante que está agonizando para dar un paso de esa naturaleza. Además, recuerden algo, que la mayoría que tiene la Asamblea es tan contundente que eso sería ir, digamos, a contrapelo de lo que realmente quiere esa enorme parte del país que se pronunció el domingo en favor de un cambio. Abogado, eso en cuanto a las facultades que tendría Nicolás Maduro, pero ¿qué pasa con la Asamblea que todavía está sesionando hasta el 15 de diciembre? Porque recordemos que en enero empieza la nueva Asamblea de Venezuela. ¿Qué puede pasar durante este tiempo, hasta mediados de diciembre, que pueda impedir que se discuta esta ley de amnistía para liberar a los presos políticos? Que sabemos la que existe es de mayoría chavista, ¿no? La Asamblea que existe es de mayoría chavista. Bueno, la Asamblea Nacional actual sesiona hasta el día 15 de diciembre. Luego queda instalada una comisión delegada hasta el día 5 de enero, que viene la sesión de debate precedida por el diputado de mayor edad, que es el diputado Sanguino, y ahí se instala una nueva directiva. De modo que el margen de acción que tiene esa Asamblea, que todavía está en ejercicio, es muy poco, es si acaso los 4 días o 3 días que quedan de esta semana y la semana que viene. Además, si hacen algo para sabotear lo que fue una voluntad expresada claramente en las urnas electorales, pues se vería muy mal visto. Pero en todo caso no tienen mucho margen, porque les repito, el status quo actual de los presos políticos es que están presos. Tú no puedes dictar una ley para mantenerlos presos. En todo caso, tú tratarías de evitar que la Asamblea que viene discuta una ley de amnistía. Y eso no es posible porque es una minoría muy evidente la que tiene el gobierno nacional. En todo caso, yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser uno de los primeros temas que se va a tratar en la nueva Asamblea, y hay muy poco margen desde el Poder Ejecutivo y desde la Asamblea que está en curso para evitarlo. Yo creo que es un paso además necesario para la reconciliación nacional y espero que así se entienda por parte de todos los actores políticos. Abogado, los expresidentes que visitaron Venezuela hacían ayer un llamado a que el presidente Maduro tuviera un gesto y liberara a los presos políticos. ¿Qué posibilidad existe de que Maduro acoja este llamado y tenga este gesto de forma que pueda obtener más apoyo de esta, o por lo menos menos de este contrasentido que tendrá la oposición en la Asamblea? Mire, el presidente de la República, para liberar un preso político, lo puede hacer a través de un indulto. Y para que haya un indulto tiene que haber una sentencia definitivamente firme, y en el caso de los presos políticos eso no ha ocurrido. De hecho, la sentencia en el caso de Leopoldo López está siendo revisada en una corte de apelaciones. De modo que yo creo que es difícil que el presidente pueda hacer algo en ese sentido. Lo que pudiera haber es un gran acuerdo político y que se sobresea la causa, es decir, que se acaben los juicios de una manera muy rápida. Pero tiene que haber una necesaria intervención del Poder Judicial. De modo que creo que más bien sería un proceso de acuerdo político para lograr ese objetivo, y ojalá se diera para que todos los presos políticos pudieran pasar las Navidades en sus casas. Ahora, abogado, por último, ya hay tendencias bastante opuestas que están al mando de los poderes en Venezuela. Tenemos ahora, a partir de enero, el legislativo liderado por una oposición, y por otro lado el ejecutivo que está todavía con la visión chavista. ¿Puede ser que se detenga este sentido de Nicolás Maduro de encarcelar
casi a dedo, este dijo esto, lo meto preso. Si tú dices esto, te meto preso. Esta amenaza latente que ha existido durante este tiempo de chavismo en contra de la oposición, para que el agua se calme un poco, ¿usted cree que se va a detener esto de la persecución política que ha sido denunciada incluso internacionalmente con quien piensa distinto, con quien se expresa distinto y que de paso le imponen cargos que no tienen absolutamente nada que ver? Sí, mire, sin lugar a dudas el país hoy es distinto. Es una mayoría que se expresa a favor de un cambio con la magnitud que se hizo el pasado domingo impide que esas actitudes sigan. Un gobierno que siendo franca minoría y que fue rebasado por más de 2,5 millones de votos por los opositores, ya no tiene fuerza política para estar fanfarroneando ni manipular las instituciones del poder público como se ha venido haciendo. Este es otro escenario político completamente distinto. Hay una pérdida evidente del peso en popularidad que tenía el gobierno y solo un gobierno con mucho apoyo popular y mucha fuerza institucional podía hacer lo que lamentablemente se venía haciendo de manera abusiva y atropellante desde el poder público contra los particulares, ¿no? Llámense actores políticos, empresarios, medios de comunicación. Esto es una nueva escena política y sin lugar a duda vamos a ver, obviamente, que el presidente mantenga su discurso altisonante, como ocurrió ayer y hoy, lamentablemente, pero de ahí a pasar a la acción, creo que francamente ya no va a ser posible y eso es uno de los grandes cambios que produce el resultado electoral que acabamos de tener. Vamos a agradecer sus respuestas, su opinión. Ha estado con nosotros Juan Manuel Rafali, él es abogado constitucionalista, ha estado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias, abogado.